Bueno, entonces aquí estamos en la actividad 5, que es la actividad presencial de las funciones lógicas y financieras. Entonces, mientras vamos abriendo el archivo, les voy a explicar en qué consisten estas funciones. Las funciones lógicas son muy importantes, ¿por qué? Porque cuando usted hace una función, por ejemplo, calcula algo, chicos, por favor, a medida que van ingresando, deshabiliten el audio, ¿sí? Bueno. Entonces, como les decía, estas funciones lógicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de hacer un cálculo o varios cálculos de acuerdo a una condición. Entonces, por decir algo, si nosotros tenemos una base de datos de empleados y les vamos a aplicar una bonificación de acuerdo a un salario, entonces podemos aplicar las funciones lógicas. Donde las funciones lógicas tienen la estructura de que si se cumple una condición, pasa algo. Si no se cumple, pasa otra cosa. O si se cumplen dos condiciones, pasa algo, y si no se cumplen, pasa otra cosa. Entonces, esa es la estructura de las funciones lógicas. Para que lo entendamos mejor, pues ustedes saben que esto es mejor haciéndolo con ejercicios. Entonces, vamos a mirar aquí este ejercicio. ¿Qué funciones lógicas existen? Existe la función lógica sí, que es como la principal. Si pasa algo, entonces puedo aplicar esta fórmula. Si no pasa, entonces aplico esta otra fórmula. O se le da como una parte de texto, pues, que se puede decir. La otra función lógica que existe son la función o la función y. Y además yo puedo acompañar la función sí con la o y la función sí con la y. O también puedo lo que se llama anidar las funciones lógicas sí. Es muy importante que tengan presente eso. Vamos a hacer varios ejercicios y se van a dar cuenta cómo es la estructura. Entonces, aquí tenemos, en este ejercicio, tenemos una base de datos. Tenemos una base de datos donde tenemos el nombre de varias personas, le tenemos asignado un turno y le tenemos asignado un título. En este caso, pues, pusimos los títulos con letras, entonces la letra P es un título, la letra M es otro título, la letra E es otro título. Y en cuanto a turnos, tenemos el turno diurno y el turno nocturno. Entonces, aquí hay una columna que sí es admitido. Entonces, hay unas condiciones para ver si ese empleado es admitido. ¿Y cómo son? Dice, si un empleado pertenece al turno D, o, mire que es O, tiene el título E, en la columna admitido se escribe sí. De lo contrario, se escribe no. Entonces, se dan cuenta que de acuerdo a una condición va a ser admitido y de acuerdo a una condición, si no cumple la condición, no va a ser admitido. Entonces, vamos a mirar cómo es la estructura de esa función. También ustedes saben que hay dos formas de aplicar las funciones, o con el asistente o directamente escribiéndolo. Vamos a hacerlo con los dos, para que ustedes ya ustedes decidan si les gusta más hacerlo con el asistente o escribiendo. Primero lo va a hacer como si fuera como siguiendo este lenguaje natural. Entonces me dicen, si un empleado, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que aplicar la función sí. Entonces, igual, sí. Toda función, ustedes saben que tiene que estar acompañada con paréntesis y cerrar paréntesis. Entonces, yo de una vez lo abro y lo cierro. ¿Para qué? Para que no se me olvide. Entonces, aquí dice sí, pero ¿qué condición debe de cumplir? La condición que debe cumplir es que pertenezca al turno D o que sea del título E. Como tiene que cumplir una o la otra, y la estructura de las funciones siempre es que el nombre de la función va antes, entonces yo aquí tendría que poner la O primero. Entonces,
porque me están diciendo que tiene que cumplir el turno D o el turno E. Entonces aquí pongo la función O y también nuevamente abro y cierro paréntesis. ¿Qué quiere decir aquí cómo llevamos a esto? Que yo tengo una función sí que me va a tener la condición de que cumple una condición o cumple otra. Entonces, aquí está la función O. Dentro de los paréntesis de la función O, tengo que poner esas dos condiciones, que pertenezca al turno D o al turno E o al título E. Entonces, ¿qué le pongo acá? O sea, que en esta función, que en esta celda, en la celda C6, tiene que ser igual, comillas, a la letra D. ¿Para qué? Para que sea admitido. No importa, hagan de cuenta que ustedes no están viendo lo que dice acá. Simplemente aquí coincide con la D, pero ahorita hacemos el cambio para ver si sí lo hace. Mire que ahí me está diciendo que después de la condición tengo que poner un punto y coma. Entonces pongo punto y coma y me dice qué título E. ¿Dónde tengo el título? Aquí lo pongo en la celda D6. Entonces, D6 tiene que ser igual, abro comillas, a la letra E. Cierro comillas. Entonces, mire, si la leemos completa, es lo mismo que tengo acá. Si el empleado pertenece a D o, ¿por qué pongo el O adelante? Porque el O, según la estructura de funciones, tiene que ir antes de los parámetros. O pertenece al título D, perdón, entonces, ¿qué va a pasar? Si cumple esta o cumple esta otra, punto y coma, ¿qué va a pasar? Que va a ser admitido. Entonces, entre comillas, le vamos a poner admitido. Cierro comillas. Entonces, si ustedes miran esto, es lo mismo que tengo acá. Le doy enter. Entonces, Profe, aquí no se pone sí. Admitido no, sino sí, porque ahí dice que si la columna es admitido se escribe sí. tiene toda la razón, sí. En vez de poner admitido, dice que pongamos sí. Entonces, sí le voy a poner sí, lo cambio y listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire que acá, como pertenece al turno D, no es del título E, pero pertenece al turno D, entonces es admitido. Si yo cambio aquí y le pongo el turno N, ¿qué va a pasar? Va a decir que no. Mire que automáticamente aquí le puse falso porque me faltó la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Del no. El no. De lo contrario, no. Exactamente, entonces mire que ahí me quedó. Entonces aquí le voy a volver a poner el D para que me quede bien. Entonces, si yo arrastro, ¿cuáles me van a decir que estas primeras que tiene D me va a parecer sí? Esta me va a parecer que no, ve acá. Esta sí, ¿por qué? Porque es del título E. Y estas dos no, porque no cumplen ninguna de las dos condiciones, ¿cierto? Ahí ya. Entonces, eso es muy importante. Voy a borrar y voy a hacerlo con el asistente. Me ubico acá, porque a veces ustedes quieren hacerlo con el asistente, entonces para que tengan las dos opciones. Entonces, le doy clic a la función, busco la función sí, que aquí ya aparece porque es muy utilizada, si no la busco, y me aparece. Entonces, la función sí tiene lo que se llaman los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos de la función sí? La prueba lógica, que es la condición. ¿Qué va a pasar si esa condición es verdadera y qué voy a colocar si esa condición es falsa? Esta prueba lógica puede ser o simplemente una sola condición o pueden ser varias. En este caso, me está diciendo que la prueba lógica es que sea del turno D o del turno E. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que poner la función O. Y aquí la puedo poner también manualmente o simplemente insertando otra función. Entonces, en este caso, vuelve y juega. Si esto es igual, comillas D, punto y coma, si el título es igual, comillas, E.
sea, aquí ya tengo esta condición, ¿cierto? Ya está esta condición, que en este caso me aparece verdadero. ¿Por qué me parece verdadero? Porque me está diciendo que en este caso es verdadero. ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Qué le voy a poner aquí? Sí. ¿Qué pasa si es falso? Le voy a poner no. Mire que no le tengo que poner las comillas acá, porque automáticamente el asistente me las pone. Entonces, aquí va la condición y aquí aceptar. Y arrastro. Entonces, ustedes ya deciden cuál utilizar, si escribiendo manualmente o ayudándose con el asistente. Bueno, entonces, ¿alguna duda o está claro? Bueno, listo. Entonces, ahora, aquí viene otra pregunta que es repasando ya lo que habíamos visto antes. Dice, determinar el porcentaje de admitidos y el porcentaje de no admitidos, utilizando gráfico circular. Entonces, ¿cómo encuentro los que son admitidos? ¿Quién me dice cómo lo encuentro? Pues claro que ahí abajo está la ayuda, pero supongamos que no tengo la ayuda. ¿Quién me dice cómo encuentro los que fueron admitidos? Hay que contarlos. Exactamente. Contar, ¿no? Eso, pero entonces, como es contar los que dice sí, entonces tengo que utilizar contar a no. Porque contar a me los ¿Cuál? cuenta todos, contar sí. O sea, voy a contar aquellos donde aquí dice sí. Y aquí voy a contar aquellos donde aquí dice no. Entonces es contar con condición. Entonces, igual, contar punto sí. Recuerden que selecciono todos y aquí punto y coma. ¿Y cuál va a ser la condición? El sí. Y ahí me contó. Aquí los podía haber contado manualmente porque son poquitos, pero recuerden que siempre utilizamos las funciones para poder aplicarlas. Entonces, lo mismo hacemos acá. Igual, contar punto sí, lo seleccionamos todos, punto y coma, entre comillas, no. O sea, ¿qué quiere decir? Que me va a contar en este rango aquellos que dicen no, me va a aparecer el 3. Ahí está, el 3. Listo, entonces ya tenemos esta otra pregunta, pero como me están diciendo que determine el porcentaje de admitidos utilizando gráfico circular, entonces vamos a hacer, ya ustedes saben, ubico el cursor en cualquier parte, me voy a insertar, me dicen gráfico circular, escojo el que yo quiera, en este caso voy a escoger este, aquí está el área de gráfico. Profe, disculpe, Sí, ¿usted va a montar la videoconferencia? claro. Sí, bueno. Sí, sí. Si no, si no, pues estaba copiando, entonces estaba como muy rápido. Ah, no, no, tranquila, no copien, sino más bien pongan atención que esto ya está grabado. Listo, ya está quedando. Bueno. Listo. Profe, Sí, sí, pero, Sandra. pero, pero por ejemplo, como la vez pasada que Sí. no se alcanzó a subir la videoconferencia, o sea, la fecha de presentar la actividad Ese fue el estaba, día que subió la eh, videoconferencia. exacto, ahí sí tuvimos como, al menos yo personalmente, porque muchas cosas de esas no encontré tutorial en el teléfono, y estaba muy confiada, no tomé notas por lo mismo, porque se iba a subir, pero las fechas, Ah, la las subí muy fechas, tarde. Sí, sí, señora. Ah, no, después de la actividad. bueno, entonces yo la subo ahorita mismo, ¿sí? Bueno, Gracias. Bueno, gracias. listo, bueno. Bueno, Profe, en el sí, caso de que no fuera bueno, que uno tuviera que presentar el porcentaje, pero no en gráfica, ya, sino que ahí mismo lee el porcentaje, ya les digo le cómo. tocaría dividir. Vea, entonces vamos a hacerlo aquí igual para aclarar esa duda. Entonces, el porcentaje es de estos totales, o sea, ¿cuántos son los entrevistados? ¿O cuántos son los de la base de datos? Son 12, ¿cierto? De esos 12, ¿qué porcentaje le corresponde a 9? Y de esos 12, ¿qué porcentaje le corresponde al 3? Entonces, eso es simplemente una división de este 9 dividido 12. Y ahí me dio, le aplico porcentaje, me da el 75%. Y aquí puedo arrastrar la fórmula. Y aquí me da el 25%.
vamos a comprobar por medio de la gráfica a ver si me da lo mismo. Es muy importante que esto sería una regla de 3. Si 12, porque aquí tenemos 12 personas. Si 12 es el 100%, 9, ¿cuántas son? ¿Listo? Entonces ahora volvemos a hacerlo de la gráfica. Ubico el cursor en cualquier parte, insertar, gráfica. Me voy a ponerla acá. Este es el área de gráfico. Le doy clic derecho, seleccionar datos. Seleccionar datos y aquí no pongo el rango, sino que me voy a agregar la serie. Entonces, ¿cuál va a ser la serie? Ahorita le ponemos el nombre y la serie de datos o los valores van a ser el 9 y el 3. Aceptar, aceptar. Y aquí en editar voy a decir, es que ese 9 y ese 3 pertenecen al sí y al no. Aceptar y aceptar. Entonces aquí le pongo el título que es porcentaje de admitidos. De admitidos, ¿cierto? Entonces le doy un clic para ver los porcentajes. Recuerden que aquí en diseño rápido tengo varias opciones. Entonces, si quiero este porcentaje, si quiero el porcentaje y la cantidad, si quiero solamente el porcentaje, ustedes ya escogen el que más les guste. Y se dan cuenta que este 25% corresponde al no, que es el naranjado, que aquí lo tenemos. Y el 75% corresponde al sí, que es el mismo que habíamos calculado ahí. Entonces, esa es una gráfica donde yo encuentro los porcentajes utilizando gráfico circular. Pero si no necesito gráfico, no necesito el gráfico, lo puedo calcular como les acabo de indicar. ¿Quedó claro? Entonces, esa sería la explicación de este ejercicio, donde aquí utilizamos la función lógica sí, acompañada de la función lógica o. Vamos a mirar. Lo mismo sería si fuera acompañado de la función lógica y. O sea, la y es porque tiene que cumplir las dos. En este caso, pues no aplica, porque yo no puedo ser del turno D, también puede aplicar, sí, aquí sí aplica. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer aquí para que me entiendan. Supongamos que yo quiero que me cumpla las dos condiciones a la vez. Mire que aquí el O es que cumpla o el turno o el título. Pero si yo quiero que me cumpla las dos a la vez, o sea, que sea del turno D y que tenga título E. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a hacerlo. Igual, vamos a hacerlo con asistente, para que, entonces aquí la función lógica sí, entonces sí, si me cumple las dos condiciones, entonces como son dos condiciones y tiene que cumplirlas las dos a la vez, entonces es la función y. Abro paréntesis, cierro paréntesis y aquí la voy a poner. Dentro de los paréntesis me tiene que cumplir que el turno sea igual a D, punto y coma, y que el título sea igual, abro comillas, a E, cierro comillas. O sea, ¿qué quiere decir? Me debe de cumplir las dos, no una de las dos, sino las dos. Mire que automáticamente me salió falso porque solo me cumple una, pero no me cumple la del título. Pero igual aquí, si esto fuera verdadero, o sea, si cumple las dos, entonces le voy a poner sí. Perdón. Pero si no cumple las dos, le voy a poner no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí me va a aparecer el no. Mire que me aparece el no. En la segunda, ¿cuánto me va a aparecer? No también. En esta sí me va a aparecer sí, porque cumple las dos. Vamos a ver en cuál otra me cumple las dos. O sea, hay en dos, solamente Ana Carolina y Alexander cumplen que sean del título del turno D y del título E. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo sería si utilizo la función O, que quiere decir que cumple una o la otra. Y el ejemplo, si utilizo la función y, que debe de cumplir las dos. No es que cumpla una o la otra, sino que debe cumplir las dos. Las dos o las tres, de acuerdo a las condiciones que tengamos.
Bueno, entonces ahora vamos a mirar este otro ejercicio. En este ejercicio vamos a utilizar solo la función sí, pero 2 veces. Y vamos a mirar por qué. Entonces aquí me están diciendo que complete la columna cupo, que es esta, de acuerdo a la información presentada en la tabla 1. ¿Qué quiere decir? Que si es del estrato 1, entonces el cupo va a ser de 500. Si es del estrato 2, el cupo va a ser de 750. Y si es del estrato 3, el cupo va a ser de 1200. Entonces, voy a hacerla nuevamente también manualmente y ustedes ya la miran con el asistente. Entonces, yo aquí de una ya sé que sí, que tengo que poner la función sí, porque tengo que preguntar si es del estrato 1. Entonces, sí, ya sabemos que debe ir paréntesis y cerrar paréntesis. Me ubico en la mitad de los paréntesis para poner la prueba lógica, o sea, la condición. Y la condición es, si en esta columna aparece el 1, aquí no hay necesidad de poner comillas porque es número, si es del estrato 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le vamos a dar 500,000 pesos de cupo. Entonces, no puedo poner 500 o hago referencia a la celda. En este caso es mejor hacer referencia a la celda. Por si se cambia el cupo, lo cambio acá y automáticamente se me cambia en la función. Entonces es 500. Pero como va a ser fijo, le tengo que dar F4. Entonces, hasta ahí estoy diciendo, si el empleado es del estrato, o la persona es del estrato 1, el cupo va a ser de 500,000 pesos. Punto y coma. Como me quedan dos estratos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a preguntar. Entonces, vuelve y juega el sí, abro y cierro paréntesis. Me ubico en la mitad. ¿Qué pasa ahora? Si el mismo empleado, o sea, Diego Alejandro, es del estrato ya 2, o sea, primero pregunté por el 1. Si es del 1, le doy 500. Tengo que preguntar por el 2, porque hay 3 estratos. Si es del 2, entonces, ¿qué hago? Le voy a dar el cupo de esta segunda posición que no me queda visible y también F4. Como ya pregunté por el 1, ya pregunté por el 2, ya no me queda sino el estrato 3. Si tuviera otras condiciones, tendría que seguir preguntando. Pero en este caso ya no tengo que más preguntar, sino si es del estrato 1, entonces tiene este cupo. Si no, entonces tengo que preguntar si es del estrato 2. Si es del estrato 2, le doy este cupo. Si no es del estrato 1 ni del estrato 2, ¿qué quiere decir? Que entonces es del estrato 3. Entonces, ay, qué pena, me equivoqué acá, faltó el punto y coma. Es del estrato 3, entonces le doy este y le doy enter. Ay, es que me equivoqué ahí. Voy a volver a hacer, porque me equivoqué ahí. Es que el punto y coma es aquí, qué pena. Qué pena, ahí estaba el punto y coma, le doy clic acá y enter. Entonces, mire, como era del estrato 3, me dio 1.200.000. Si lo arrastro, vea. Ay, qué pena. ¿Qué faltó? Dígame qué error cometí yo ahí. No fijaste la última. Eso, muy bien, muy bien. Están muy atentos. Muy atenta por lo menos. No sé si los otros. Entonces le doy F4, Enter y ahí sí arrastro. Mire que a veces pasa eso. Entonces yo tengo que estar pendiente de también saber cuál es el error. Entonces, mire que cuando es del estrato 3 es 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000. Si es del estrato 1, 500, 500. Y si es del estrato 2, 750. Vamos a hacerla acá igual utilizando el asistente para que les quede claro. Entonces, me voy por el asistente. Función lógica sí, aceptar. Entonces, aquí viene, función lógica sí, ¿cierto? ¿Cuál es la función lógica sí? Que el estrato sea igual a 1. Siempre pregunto por el primero. Si es igual a 1, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner
500 F4. En caso contrario, yo no puedo ponerle de una ya 750. ¿Por qué? Porque tengo otros dos estratos, entonces tengo que preguntar nuevamente. Entonces pregunto aquí, manualmente lo puedo hacer, y aquí pregunto si pertenece al estrato 2. También lo puedo hacer referencia. Entonces, acá, si pertenece al estrato 2, ¿qué va a pasar? Le voy a dar 750. En caso contrario, le voy a dar 1200 y lo pongo F4 y F4 y aceptar. Ay, ¿qué pasó ahí? Ay, igual. Ay, 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 ya sé qué es lo que pasa. Espera un momentico, yo con el asistente voy a volverlo a hacer que me equivoqué para que les quede claro. Entonces, la función lógica es, si este estrato es igual a 1, si pasa esto, es 500, F4. En caso contrario, ay, qué boba, me equivoqué aquí nuevamente. Espera, yo borro todo esto con el asistente. Aceptar. Entonces, si es este, igual a 1. Si esto, le voy a dar 500, F4. En caso contrario, tengo que insertar. Entonces, acá inserto la función lógica nuevamente aquí. Aquí tengo que irme acá a insertar la función lógica así, donde tengo la segunda prueba lógica, que es, si este es igual a 2. Si es igual a 2, ¿qué pasa? Le voy a dar 750 F4. Como ya no tengo que volver a preguntar, entonces si es falso va a ser porque es del estrato 3, F4 y aceptar. Entonces ahí ya sí me funcionó. Entonces ya en la primera parte tenía que insertar la función por este lado. Por eso a veces es bueno hacerla manualmente, pero ustedes ya deciden cómo hacerla. Aquí voy a copiar el mismo formato y listo. Entonces ya me quedó listo. Entonces aquí es utilizando el asistente manualmente y aquí es con el asistente. Listo, esa no era sino hacer esa parte. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿cuántas condiciones tenemos acá? Tenemos 3 condiciones. ¿Cuántos sí anidados tuve que hacer? 2. Si tuviera 7 condiciones, tendría que hacer 6 sí anidados, o sea, 1 menos, porque la última ya no tengo que preguntar. Entonces, para que sepan que puedo hacer varios sí anidados. Eso serían las funciones lógicas sí. Lo que es la función lógica sí con el O y con el I. O la función lógica sí anidada. Ahora vamos a mirar lo que son las funciones financieras. Entonces, para las funciones financieras es muy importante, por supuesto, que ustedes tengan algunos conceptos que se supone que ya los manejan, que son lo que es valor presente, valor futuro, lo que es tasa y lo que es cuota. Vamos a hacer un pequeño recorderis. ¿Qué es valor actual? El valor actual es el valor del dinero hoy, o sea, lo que vale hoy un dinero. El valor futuro, que también se llama el valor actual también se llama valor presente. El valor futuro es el valor del dinero a un tiempo dado, o sea, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, a 10 meses, a 10 años. La tasa es la tasa de interés, o sea, siempre en cualquier movimiento financiero hay un interés, ya sea porque si yo pongo plata en el banco me paga un interés si yo la dejo un tiempo. O si a mí el banco me presta plata, también hay un interés porque el banco no va a trabajar gratis. Entonces, eso se llama tasa. La tasa es el interés que cobra el banco o que me da el banco por poner plata. Lo otro que tenemos que tener claridad también es la cuota.
¿Qué es la cuota? La cuota es lo que yo pago mensualmente cuando hago un préstamo. Esa cuota se llama en financieras pago. Y también está el tiempo que dura la operación financiera. El tiempo que dura la operación financiera es, en Excel, se llama NPER o número de periodos. Entonces, vamos a mirar por medio de ejercicios cómo se aplican estas funciones financieras que ustedes ya vieron en matemáticas financieras, cómo las puedo calcular de una manera mucho más rápida utilizando Excel. Entonces, primero vamos a leer el ejercicio. Insertar, para que no veamos qué dice abajo. Entonces dice, calcular el valor futuro después de 2 meses si se depositan 25 millones de pesos en una cuenta de ahorros que reconoce el 3% mensual. Entonces ahí me están dando la respuesta. A esa respuesta tengo que llegar. Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, ayúdense con el gráfico de flujos. Entonces, mire que aquí estoy en el valor presente, o sea, estoy hoy. Y me dice, si se depositan 25 millones de pesos, o sea, si yo hoy deposito 25 millones de pesos, ¿cuál va a ser el valor futuro dentro de 2 meses? O sea, aquí, ¿qué dinero voy a tener? O sea, aquí estoy entregando plata. Como estoy entregando plata, entonces lo pongo para abajo. Y aquí, a los 2 meses, estoy recibiendo plata. ¿Qué plata voy a recibir dentro de 2 meses si hoy le entrego al banco 25 millones de pesos? Y si esa entidad financiera me está ofreciendo el 3% mensual. Es muy importante esta medida. ¿Por qué? Porque yo tengo que, si tengo todo mensual, entonces el tiempo también lo tengo que tener mensual. Mire que aquí está mensual y aquí el tiempo está mensual. Entonces, si no lo tengo que convertir. Entonces, ¿qué me están preguntando acá? Valor futuro. ¿Por qué? Porque me está diciendo calcular el valor futuro dentro de 2 meses. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Y qué me están dando como datos conocidos? El valor actual, ¿cuál es? Los 25 millones de pesos. ¿Qué es N? Ya dijimos que N es el número de periodos. ¿Qué es N? Me están diciendo que ese valor futuro tiene que ser dentro de 2 meses. Entonces, aquí va a ser 2 no más, 2 meses. No voy a poner la unidad. Ya sé que si me lo dieran en otra medida, tiene que estar en la misma medida que está el interés. La tasa dijimos ahora